noches, hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar una serie de enseñanzas los días jueves para todos los hermanos que puedan asistir. Estamos entrando ya en la parte del receso del seminario, entonces vamos a aprovechar la oportunidad de todos los jueves afirmar algunos conceptos y continuar viendo algunos otros más. Así que vamos a tratar de aprovechar los días jueves. A las 20 horas tenemos un tiempo de oración y luego continuamos con la enseñanza. Hoy vamos a comenzar a ver un poquito sobre lo que es, le vamos a titular a esta enseñanza, a esta serie de estudios sobre cómo ser libre de la idolatría, ¿sí? Cómo ser libre de las influencias del paganismo, de las costumbres, de las tradiciones, de las filosofías de este mundo, ¿sí? Y creo que todo esto lo podemos resumir con un solo título: destruyendo los lugares altos, ¿sí? Porque la Biblia habla mucho acerca de los lugares altos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse si tenemos ídolos en nuestras vidas, porque los lugares altos son requeridos como adoración y exaltación a los ídolos. Entonces vamos a entender bajo la luz de las Escrituras qué es lo que tenemos que aprender y cómo nosotros necesitamos purgarnos o sacarnos cosas que obviamente por naturaleza las hemos abrazado como buenas, pero cuando empezamos a ver la Escritura nos damos cuenta de que hay un Dios celoso y airado cuando se hace algo en contra de su voluntad. Entonces, uno de los temas más mencionados en la Escritura es con respecto a la idolatría. Específicamente quiero leer un versículo. Hoy vamos a ver muchos textos, pero si usted tiene para anotar, anótelo y los ve en su casa después, para que vamos haciendo más fluida la enseñanza, pero de todas maneras yo los transcribí en un papel también para no buscarlo a todos, sino leerlo directamente de acá. Pero el primer texto que quiero que veamos es un texto literal, contundente, y es el último renglón de lo que enseña o lo que transmite el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Lo que encontramos allí es muy claro, muy contundente, ¿sí? Y dice: hijitos, primera de Juan 5:21, ¿sí? Dice hijitos, que eso quiere decir queridos hijos, es una expresión de amor. Guardaos de los ídolos, amén. Es todo lo que dice. En la versión parafraseada dice: queridos hijos, apártense de los ídolos. Entonces, es natural ver que la Escritura ha sido muy clara siempre de que el único receptor de toda alabanza, de toda adoración y de toda exaltación es y será nuestro Dios, nuestro Señor, a quien nosotros le adoramos, Jesucristo nuestro Señor, en el antiguo pacto identificado como Jehová de los ejércitos. Entonces, la pregunta que quiero hacerles a ustedes esta noche para empezar es la siguiente, porque toda enseñanza tiene que llevar una interpretación y una aplicación, ¿sí? Para saber que hubo efectividad. La pregunta es: ¿está dispuesto usted a quitar ídolos de su vida si Dios, el Espíritu Santo, les revela de que hay idolatría en usted? ¿Sí? Según Agustín de Hipona, dice que el corazón del hombre es una máquina de fabricar ídolos, ¿sí? Entonces, me he visto con la necesidad de enseñar un poquito esto, no hoy, sino el otro jueves, porque muchos hermanos que se están sumando y están llegando a la iglesia, y les llama mucho la atención porque nos presentamos como iglesia de sana doctrina. Si bien es cierto, no porque dominemos todas las doctrinas, simplemente porque hemos dejado o tenemos la intención de dejar todo lo malo que hemos aprendido y basar toda nuestra fe solamente en la Escritura, la palabra de Dios. Entonces,
es propio que dentro del ambiente que se empieza a respirar en este mes específicamente, el mes de fiestas, de festividades, hay algunos hermanos que me han preguntado, ¿qué hacen ustedes con la Navidad? ¿Cómo celebran ustedes la Navidad? Les llama la atención de que viene el Día de la Madre y no festejamos el Día de la Madre, o viene el Día del Padre y no festejamos el Día del Padre, o el Día del Amigo y tenemos que hablar de Jesús, nuestro amigo, ¿sí? No, se darán cuenta, y muchos hermanos que ya vienen de años, que fueron ya enseñados y educados sobre esto, se darán cuenta de que no estamos sujetos a un calendario, sino a lo que el Espíritu Santo y la Palabra nos va guiando, qué es lo que tenemos que recibir de parte de Dios. Entonces me pregunto yo si sería bueno entender primeramente lo que la Escritura nos enseña acerca de un Dios santo y celoso, y por supuesto, a la luz de esta introducción que vamos a ver hoy, el otro jueves vamos a hablar si un cristiano debe o no celebrar la Navidad. ¿Es la Navidad una celebración bíblica o es una fiesta pagana? ¿Qué significa esto de armar los arbolitos y adornar con guirnaldas y con luces de colores? Sin duda, hermanos, yo sé que ustedes pueden escuchar y aprender. Quizás algunos que están muy arraigados a la tradición puede ser una crisis del momento, pero también entiendo que al ser filmados estas enseñanzas, esto es un tema controversial, porque esto no es ni más ni menos que matar la vaca sagrada de algunos, y trae ciertas enemistades o tensiones. Pero creo que todos sabemos que el 25 de diciembre no nació Jesús. El cristianismo entero lo sabe. Entonces, no es el tema de hoy. Eso va a ser para el próximo jueves. Si usted quiere invitar a alguien el próximo jueves para entender y ver qué es lo que dice la palabra, vamos a entender que la Biblia sí nos manda a recordar su muerte más que su nacimiento. Es más, Jesús no nació en diciembre. Hay claramente fiestas solemnes en la Escritura, 7 fiestas solemnes, que marcan los tiempos propicios de cada actuación de Cristo. Y si tenemos que regirnos por esas 7 fiestas solemnes, el día o la fiesta en que nació Jesús fue en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? De las enramadas, de las chozas, que se hacía para celebrar el cuidado, la protección que Dios tuvo del pueblo de Israel en el desierto. Jesús no nació en un establo lleno de vaca, de animales, de pollitos, de gallina. Cuando vemos pesebre, nosotros tomamos una forma de traducción que lo relacionamos con un establo. Pero en realidad donde Jesús nació es un azúcar, que eso lo vamos a explicar la semana que viene, qué es un azúcar. Por eso la fiesta de Sukkot, que es el plural, tabernáculos. Por eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero hoy necesito preparar la tierra porque no tan solo vamos a hablar de la Navidad. Vamos a hablar de muchas cosas que forman parte de los ídolos que tenemos. Los ídolos que tenemos en el corazón. Y que naturalmente provocan a Dios. Provocan a un Dios santo, un Dios celoso. Y algunos pueden decir, mi Dios no se enoja con nadie porque mi Dios es bueno. Y es verdad, su Dios no se enoja con nadie porque su Dios no existe. El Dios de la Biblia muestra otra cosa. Muestra un carácter santo y celoso. Entonces Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Termina específicamente esta palabra así. Entonces lo que vamos a exponer en esta enseñanza, en esta serie de enseñanza, primeramente es cómo tratar con los ídolos y cómo tratar con la idolatría. Y también vamos a ver cómo revela en el Antiguo Testamento todo lo que son los lugares altos. ¿Qué significa los lugares altos? Y obviamente tenemos que entender que fuimos salvados para que Cristo sea preeminente en todo. Y vamos a empezar a darnos cuenta de que debemos examinarnos y evaluar nuestra propia vida a la luz de las Escrituras. Ahora, un ídolo puede adoptar muchas formas. Un ídolo puede ser algo hecho, tomando imagen, hecho por las manos, que sea palpable, que sea una escultura, una estatua, una talla, que la Biblia también habla de esto, de cómo se hace con un leño, ¿no es cierto?
pero también puede ser una forma sutil, disfrazada, y que mayormente esta es la idolatría que está en el corazón de muchos cristianos. Es una idolatría que, aunque no tengamos una imagen de Baal en el fondo de la casa, o en el patio de la casa tengamos al Buda, o no hace falta tenerlo, simplemente encontramos de que muchas personas tienen llenos de ídolos el corazón. Y para esto sirve la palabra, para poder evaluarnos. Porque ¿qué hacen los ídolos? ¿Qué hacen los ídolos? Roban la gloria de Dios. Y si hay algo que a Dios le moleste muchísimo, y que Él dijo, mi gloria no la comparto con nadie, justamente la idolatría provoca esto, una separación, una interrupción de la relación con el Señor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede haber cristianos idólatras? ¿Cómo? ¿Cómo reconoce usted una idolatría? Por ejemplo, los hijos pueden ser nuestros ídolos. ¿Qué más? El dinero. ¿Qué más? El pastor, idolatran al pastor, es verdad. O la iglesia, ¿sí? ¿Qué más? A la esposa o al marido, El trabajo, ¿sí? ¿Cómo? La música es un ídolo, sí, claro que sí. El fútbol es un ídolo. La televisión es un ídolo. Ajá, un ídolo es algo que se da prioridad o preeminencia antes que a Dios. Internet es un ídolo. ¿Saben cuál es el ídolo más peligroso que muchos cristianos hemos luchado para sacar ese ídolo? No. ¿Cuál es el ídolo más peligroso? No es el yo sería en segundo lugar. El ídolo más peligroso es cuando yo hago del Dios verdadero un ídolo. Porque ¿qué es un ídolo? Es un producto de la imaginación. Y cuando yo tengo un Dios conforme a mi imaginación, es un ídolo, ¿no es un Dios? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El primero y el segundo mandamiento dice claramente en la palabra del Señor. ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuál es el segundo? No te harás ninguna imagen ni semejanza de las cosas que están en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni en el mar. Y saben, lo más duro de desarraigar es la idolatría a un Dios falso, a un Dios que nos hemos imaginado. Por eso es que hay tanta gente que está defiende tanto a su Dios, que cuando conoce el Dios de la Biblia no le gusta, rechaza el Dios de la Biblia, porque no es como el Dios que yo me lo fabriqué. ¿Cómo? Hay un Dios permisivo, un Dios que es tan bueno que me va a perdonar todo. Hay un Dios que permite que yo haga todo lo que quiera. Entonces es importante discernir cómo es el Dios que conocemos, cuál es el Dios que adoramos, quién es el yo soy en tu vida. Ese Dios es el que debe ser visto. Tu Dios debe ser el Dios de la Escritura. Mi Dios debe ser el Dios de la Escritura. Pero lamentablemente muchos tienen dioses falsos porque no es el Dios de la Biblia, sino el Dios que yo me imaginé. El Dios de la iglesia romana, el Dios de la iglesia evangélica. Claro que sí. Pero el Dios de las Escrituras, ¿cuál es? ¿Vamos a empezar? ¿Se fue? ¿Empezamos? Por eso, todo lo que nosotros nos imaginamos, y ahí viene la palabra imagen, ¿sí? Y no te hagas ninguna imagen. Dios mismo dice, no habéis visto ninguna figura mía en el desierto como para que se hagan una imagen mía.
Eso dijo el Señor. No, yo soy invisible. No han visto nada de mí. No se hagan una imagen. Dios lo advirtió. Pero lo sutil es cómo este mundo nos llevó a aceptar y a creer en un Dios falso. ¿Tendrá algo que ver el tema de la Navidad con esto? Por supuesto que sí. Que lo vamos a ver el jueves que viene. Les invito que vayamos a la Escritura, a segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Lo que quiero aclarar es que estar en relación con nuestro Creador es literalmente conocer a Él, conocer quién es Él. Él es el único Dios verdadero. A menos que nosotros elevemos otro ídolo que no es Dios y que nosotros le llamamos que es Dios. Déjeme decirle algo, un Dios imaginario mío no me va a salvar. No nos va a salvar. Solamente el Dios verdadero. Entonces, ¿a qué Dios creíste? ¿Cuál es el Dios que te redimió? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que me imaginé? Vamos a leer este versículo 3 al 5 y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, diga conmigo, derribando argumentos. Y toda altivez, dígalo. ¿Qué hace el argumento y la altivez? Se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué una persona no puede conocer al Dios de la Biblia? El mismo versículo le responde. A ver, ¿quién encuentra esa respuesta? ¿Por qué una persona no puede conocer al Dios de la Biblia? Porque tiene levantado muchos argumentos y gran altivez. Altivez es un muro alto. Hay una barrera, hay una separación, y esto lo hace la idolatría. Pero dice la palabra que nosotros tenemos armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Saben cuándo nosotros hemos comenzado a entrar en reforma? ¿Cuándo hemos empezado a conocer la gracia de Dios? ¿Sabe cuándo hemos empezado a aceptar la soberanía de Dios y a creerla? Cuando derribamos las fortalezas que estaban llenas de argumentos y altivez. ¿Y saben cómo nos libramos para siempre de eso? Dice el versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento, eso quiere decir llevando todo pensamiento a estar sujeto, a estar, ¿cómo podría decir la palabra? Llevar todo pensamiento que se someta a Jesucristo, a la obediencia de Cristo. Y vamos a explicar un poquito de esto. Es necesario que hoy presten atención y que comprendamos bien esto de derribar lugares altos para que no les sea tan chocante lo de la Navidad. ¿Sí? Porque yo me pongo a pensar, nos pongamos a pensar un poquito, ¿qué tan fiesta espiritual tiene una Navidad donde las peleas de con quién pasas vos, con tu mamá o con tu papá? Problemas familiares. Se levanta o se enciende el espíritu de gula. Comemos hasta reventar. Problema de salud.
Problema económico, porque algunos están terminando de pagar el 1 de diciembre el crédito del año pasado y ya se mete de nuevo hasta el año que viene. Llega el momento y empiezan a darle rienda suelta al alcohol y a la carnalidad. Y ahora los niños van a esa cosa de adornada como un arbolito y empiezan a romper juguetes o a abrir juguetes para alimentar su ego o para alimentar su mezquindad y comienzan a pelear. Y más tarde, cuando ya empiezan a quemarse con los fuegos artificiales y terminan en el hospital, y cuando ya están pasados de copa entre vecinos empiezan a agredirse, no encuentro una fiesta espiritual yo ahí. Probablemente pase en mi barrio nada más eso. Eso es para el jueves. Vamos a ver 3 cosas importantes. Espero terminar a las 10. Que Dios me ayude. Primero, lo primero que tenemos que ver es destruimos argumentos. Si están anotando, anoten en su bosquejo. Destruimos argumentos. Número 2, destruimos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, está bien direccionada la provocación y la guerra que trae ese tipo de idolatría. La altivez se levanta contra todo conocimiento de Dios. Y número 3, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Jesucristo. Ahora, lo que vamos a experimentar en este pasaje, lo primero es lo siguiente, que estamos armados. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Quiero ver sus manos. ¿Cuántos han nacido de nuevo otra vez? Son hijos de Dios. Amén. ¿Saben? Ustedes nacieron armados. Tenemos armas. No tenemos que andar comprando armas. Hemos nacido armados. Y si nacimos armados, ¿es porque estamos en qué? ¿En un picnic? ¿Estamos en un, ¿cómo se llama? ¿Un pijama party? ¿En qué estamos? En una guerra. Esto es guerra. Sí o sí estamos en una guerra. No estamos paseando en este mundo. Fuimos rescatados de un reino y estamos en otro reino y hay guerra de reinos. Por lo tanto, tenemos que entender que si hay guerra y hay armas, hay triunfadores y hay perdedores. Si hay guerra, hay sobrevivientes y hay víctimas. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que conocer la palabra, cuál es nuestra conducta, cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea es vencer. ¿Por qué? Porque Cristo venció y Él nos manda a nosotros. Por eso usted habrá leído el famoso cuadro de la guerra o de la vestimenta del hombre de guerra que encontramos en Efesios capítulo 6, que se llama la armadura de Dios. Y no es una fiesta de disfraces la que se estaba refiriendo el Señor. Es específicamente entender cómo hemos sido equipados por el Espíritu Santo de Dios para poder entablar o batallar en una verdadera guerra espiritual. Entonces, en primer lugar, Pablo nos dice que nuestras armas no son carnales. Por lo tanto, si no son carnales, ¿son cómo? Espirituales. Dice el versículo 4, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son divinas. Son armas que Dios nos ha provisto. Entonces quiero entender que si Dios es el que nos ha provisto estas armas espirituales, es porque la intención clara de Dios es que seas victorioso,
que destruyas las fortalezas enemigas. Y esto lo tenemos que tener muy en claro porque la palabra lo enseña. Lo que vamos a ver también es que la misma enseñanza de la Biblia nos dice qué armas tenemos y cómo debemos usarla, con qué fin. Entonces, el primer punto es destrucción de fortalezas, destrucción de argumentos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, destruir argumentos? Por medio de la espada del Espíritu. La primer arma es la espada del Espíritu. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos provienen del mismísimo Satanás, que es el padre de las mentiras. Cuando argumentos ganan tu mente, no hay lugar para dos cosas. Siempre la Biblia habla de que no hay lugar para dos señores. No puede haber dos cosas a la vez. O es una o es otra. Si yo estoy abrazando argumentos, mentiras, cosas que son de hombres, como dice Pablo en Colosenses 2:8, mirad que ninguno los engañe por medio de tradiciones, filosofías, costumbres, cosas de hombres, filosofías huecas de hombres. Tengan cuidado que no sean cautivados, engañados. La manera de Satanás de tener a cristianos totalmente inactivos es por medio de falsos argumentos. Esos argumentos solamente se derriban con la espada de la palabra de Dios. ¿Cuándo se nos abrió la cabeza a nosotros? ¿Cuando hemos ayunado 50 días y hemos ido a atarlo al diablo? No, cuando nos hemos encontrado con la luz de la verdad revelada en las Escrituras. Cuando hemos empezado a ver la palabra, pareciera que recién escribían en la Biblia delante de nuestros ojos. Y hemos comenzado a ver, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace comprender al más simple. Lo único que necesita ser una persona que se para en un púlpito es ser mensajero, no escritor de cartas. Si yo trabajo en un correo, no le va a gustar a nadie que yo llegue con la carta abierta y le diga, me atreví a ponerle algunas cosas en la carta porque me volqué todos mis sentimientos, léala. ¿A usted le va a gustar recibir una carta así? No, nosotros no tenemos que ponerle ningún tipo de interpretaciones propias. Somos simplemente mensajeros y llamados a ser fieles a la Escritura. Y lamentablemente muchos en la iglesia del siglo presente no han valorado o no se están dando cuenta lo que han logrado los reformadores al hacernos orientar nuestros ojos otra vez a las Escrituras. Salir del paganismo, salir de las prácticas incluso ocultistas que están metidas dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, Satanás es sutil, es el padre de la mentira. Y Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos las maquinaciones del diablo. Son claras ideas pronunciadas por los mundanos pensamientos de este sistema. Este sistema cada vez está siendo más fuerte en sus filosofías y en sus pensamientos, que van cada vez más y más en contra de los conceptos bíblicos. Y cuando hay una iglesia que está capturada por argumentos mentirosos que provienen de Satanás, no van a ver la palabra y van a decir sí a todo lo que están mostrando. Pero hermanos, son cosas que provienen de la imaginación humana. Una de las cosas que vamos a hacer mención un poquito la semana que viene para entender esto de la Navidad vamos a hablar panorámicamente de lo que es la cosmovisión, pero también vamos a hablar un poquito de lo que es el animismo. ¿Alguien conoce lo que es el animismo? Muy pocos, alguien escuchó qué es el animismo. Son cosas que debemos familiarizarnos. ¿Qué es el animismo? Viene la palabra ánima, o darle vida a algo inanimado por mi imaginación.
¿Nunca le habló al auto a usted? ¿Nunca le dijo, vamos, por favor, arranca? Uno le habla al auto, ¿no? Eso es animismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando algo que no tiene vida. ¿Nunca le habló así? A la plantita, hola mi vida, a ver que se me va a salir una florcita linda. Eso entra parte de la superstición. La superstición tiene mucho que ver con el animismo. Hay hermanos que tienen la pata del conejo del llavero. Sí, hermanos. Hay hermanos que todavía no se atreven a pasar por debajo de una escalera. Forman mucho los argumentos, las creencias. Y estas fiestas paganas, como la Navidad, que tienen que usar el calzón rosa las mujeres, o se regalan, ¿no?, el calzón rosa. ¿Sí o no? Y comen las 12 uvas parado arriba de una silla, y quiebran una copa cuando brindan tirándola para atrás. Augurios, augurios. Pero eso vamos a ver la semana que viene. Eso son argumentos metidos dentro del pensamiento. Señor, ¿por qué no hay lugar para tu conocimiento en mí? ¿Por qué no hay lugar? Porque estás llena de cosas que no son del Señor. No se puede coexistir pacíficamente con argumentos diabólicos que solamente están en tu mente para destruirte. ¿Se entendió lo que acabo de decir? No se puede coexistir, cohabitar, vivir junto con argumentos diabólicos, mentiras diabólicas, que lo único que están en tu mente es para destruirte. No es posible. No podemos ser gentiles, no podemos ser amables y misericordiosos con mentiras de Satanás. Por eso es que dice el apóstol Pablo, porque, si no podríamos leer así, versículo 4, porque las caricias de nuestra milicia, no dice caricias, dice armas. Dice, son poderosas para convencerla amable y educadamente, para sacar las fortalezas. Un Dios de amor trata con toda su furia y con toda su ira la obra de las tinieblas. Por eso es que lo que ocupa tu pensamiento, lo que ocupa el lugar en tu mente y no es de Dios, sino de Satanás, y que está guardada en tus pensamientos, que la única intención es levantarse en contra del conocimiento de Dios para que no puedas conocer al Dios que te salvó, no se puede tratar esos argumentos amigablemente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo trata usted a una cucaracha que se le mete por el pantalón, por la botamanga del pantalón? Por favor, bichito amoroso, ¿puedes salir de mi botamanga? Uno no hace eso. ¿Le pasó alguna vez? Santo Padre, es terrible eso, ¿no? Las cosas que son hostiles o repulsivas para una persona, actúa inmediatamente rechazándola. Como si entra una lauchita, una rata, ¿no? O cualquiera de esas cosas. ¿Por qué reacciona uno así? Hostil y violentamente. Porque son repulsivas, no las aceptamos. Pablo está diciendo que la llegada de Cristo y la intervención poderosa del Espíritu Santo de Dios nos permite a nosotros purgarnos de todo lo que ofende a nuestro Señor. Por eso, hermanos, no podemos hacer mucho respecto a los argumentos que provienen de Satanás, solamente confrontarlos y destruirlos. Usted va a ir encontrando, a medida que vamos avanzando con estas enseñanzas, cosas que no pueden estar en usted. Cosa que le daña a usted, le daña su relación con el Señor y daña a los hermanos, daña a su familia, daña al núcleo de su hogar. No pueden estar y no las puede tolerar. Porque si la solución fuera culpar a otros sería fácil, pero el tema es que yo anido y abrazo cosas que no pueden estar en mi mente.
Pero para demoler estos argumentos internos necesitamos prestar mucha atención a lo que decimos con nuestros corazones acerca de nosotros mismos. Lo que cuando hablamos, sería bueno grabarnos, ¿no? Ahora todos tienen celulares que tienen grabadoras, ¿no? Sería bueno grabarnos un rato de lo que hablamos. Y si todo el tiempo es yo, y dijiste una sola vez, Jesús, bueno, ya está claro quién es tu ídolo, quién es el que reina. ¿Se da cuenta? Es cuestión de prestar atención a tus conductas, a tus hechos, a tus pensamientos. ¿Se ha dado cuenta de que hay muchas personas que han sido liberadas de estas fiestas paganas que están tranquilos en diciembre? Ahora, no le estoy diciendo esto que les prohibimos juntarse a comer un chancho el 24. Coma 2 si quiere. Júntese con la familia si quiere. Pero usted sabe muy bien que esas fiestas no hablan de nuestro Señor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es un régimen, es un equilibrio, es sabiduría del Señor. Usted dirá, bueno, pero no hay que participar. Hermanos, Daniel estaba en Babilonia. Y aunque todos eran obligados a hacer cosas, él respondía a su verdadero Dios. Y Dios, y la gracia y el favor de Dios estaba con él. Amén. Entonces, sería bueno prestar atención a lo que hacemos, cómo poder evaluarnos con la palabra de Dios, cómo es mi conducta, cómo es mi pensamiento, cómo es mi obrar. Por ejemplo, pudimos haber creído nosotros en argumentos de las personas que causan dolor. Por ejemplo, yo he sido muy ofendido desde chico, muy atacado desde chico. Ese puede ser mi pensamiento. Por lo tanto, yo me anidé, abracé, lo asumí, me apoderé de un argumento, de la mentira de Satanás. No necesito tener amigos, no necesito relacionarme con nadie, no necesito tener personas a mi lado porque me dañan. ¿Saben, hermanos? Eso que parece un escudo de fortaleza es la mayor trampa que Satanás te puso, porque Dios nos ha creado para habitar juntos en armonía como un cuerpo. Por eso es que hay cristianos que no toleran estar congregados, porque están a la defensiva, porque creen que todo el mundo le va a hacer daño. Y eso es una mentira de Satanás. Si aceptamos ese argumento, nos aislamos de los demás. Y no es el propósito de Dios, sino que sobrellevemos los unos la carga de los otros, que oremos unos por otros, que no haya necesidad en la congregación, que todos tengamos el mismo sentir. Entonces, hay argumentos que pareciera que toda tu vida lo has guardado como una herramienta, un mecanismo de defensa, pero a la luz de la palabra dice, no te ayuda para nada. ¿Sí o no? Pasa. Trabaja en el carácter de la persona. ¿Qué ocurre si aceptamos el argumento de que no merecemos ser amados? O que somos indignos de ser bendecidos por Dios. Es verdad, nosotros no merecíamos nada de esto, pero en su gracia Él nos hizo dignos. ¿Se acuerda de la historia de Mefiboset? Del favor que recibió de David. ¿Se acuerdan ustedes de este muchacho tullido, hijo de Jonatán, que a los 5 años, cuando se enteraron que mataron a su padre y a su abuelo, el rey Saúl, y a Jonatán, la nodriza lo agarró y salió corriendo, y mientras corría con el niño de 5 años, tropezó y cayó el chico y se fracturó la columna y quedó tullido de ambas piernas? Abandonado, sin la casa real, sin parientes, lo dejaron en un lugar de refugio llamado Lodebar, que ese lugar significa el lugar del no nada, del silencio. Nadie sabe, no tenés identidad, no tenés nombre, no tenés pariente. Abandonado. David vino un día y dijo, ¿hay alguien de la casa de Jonatán que yo haga misericordia? Sí, creo que ha quedado un hijo llamado Mefiboset.
Y se acuerda cuando lo manda a traer, dice, ¿quién soy yo, un perro muerto, para que esté en la casa del rey? Eso es un argumento. Pensar que no merecemos nada. Pensar que no merecemos ser amados. ¿Saben? Puede pasar en la iglesia que hay hermanos que cuando uno quiere abrazarlo. ¿Nunca abrazó un árbol usted? ¿Abrazó un árbol? El día que el árbol lo abrace salga corriendo, ¿no? Pero pareciera que no puede dar amor porque nunca lo recibió, pero está atado por argumentos. Cuando se libere de esa mentira del diablo, usted va a poder abrazar a medio mundo. Va a salir con el cartelito a la calle, ¿no? Abrazo gratis para todos. Argumentos. Cuando alguien comprende y entiende de que no merecíamos la salvación, pero Dios lo hizo por misericordia y por favor, y en Cristo nos hizo nueva criatura, y antes, como dice la canción, éramos enemigos y ahora estamos sentados a su mesa. Si yo no cambio ese argumento y estoy sentado a la mesa diciendo, Señor, yo soy lo peor de todo, yo no tengo que estar aquí, Señor, ya sé, pero ¿saben que la soberbia también se disfraza? Porque la soberbia o el orgullo no es tan solo el alto nivel que vos tenés, sino también que el bajo nivel de tu opinión también es soberbia. Porque si Dios te dice, eres mi hijo, y yo digo, no soy tu hijo, soy lo peor de todo, estás poniendo tu opinión por encima de la del Dios. Eso es soberbia. Así se cae en trampa. ¿Cuánto están entendiendo? Mire que todavía no toqué el arbolito ni Papá Noel. Eso va a ser el jueves que viene. Pero necesitamos entender qué nos dice la palabra. Segundo, derribamos la altivez. No tan solo los argumentos, sino la altivez. Destruimos cada obstáculo que proviene del orgullo. Eso es altivez. Eso está traducido como un gran orgullo levantado como una muralla, como un edificio, una edificación grande. Eso es altivez. Esto seguramente suena más fácil en lo que realmente es pensar que yo no soy orgulloso, pero a veces soy orgulloso de mi humildad. ¿Sí o no? Oh, yo estoy orgulloso de mi humildad. Ya, orgullo. Porque es un falso orgullo, una falsa humildad, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero tendríamos que entender nosotros que Dios resiste el soberbio. Eso dice la palabra. Exalta al humilde. Pero Dios muestra claramente en Daniel capítulo 4 cómo trata a los soberbios. Y no habrá habido nadie más soberbio en el mundo que Nabucodonosor. Hasta que su razón fue devuelta y comprendió y entendió quién es el Dios de los cielos, el que reina. A veces tenemos que llegar a un punto de tal quebrantamiento para darnos cuenta de esto. Pero una de las cosas que hace la idolatría es levantar argumentos, porque yo puedo ser idólatra de mí mismo y ser una persona que levanta altivez por su orgullo. Tiene la característica de todas aquellas personas que confían en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades o habilidades, pero no ponen su confianza en el Señor. Creen que sus fuerzas o su empeño lo va a sacar adelante y no se da cuenta que si las tiene es por gracia de Dios. Pero ¿qué podemos ver nosotros? El orgullo también se manifiesta como una mala opinión de mí mismo, queriendo poner mi opinión por encima de lo que Dios dice, quién soy yo. Muchas veces el orgullo es alimentado. Saben que el ego necesita ser alimentado, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero mayormente hacemos cosas para que la gente nos apruebe, para que la gente diga, qué bien, qué bien. Buscamos la aprobación de la gente. Y después que ya nuestro ego hizo provechito de tantos bien, decimos, para la gloria de Dios. Pero después que hice provechito, ¿no es cierto? Una de las formas sutiles de las redes sociales es
hacer algo para que todo el mundo le ponga me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y algunos consideran que es su fracaso de que no te pongan nada, ¿no es cierto? Pero el fracaso es el ego, ¿sí o no? Son herramientas del sistema que no nos damos cuenta y es sutil. Todas estas cosas están planificadas para la separación del conocimiento de Dios. Por lo tanto, no podemos tratarla amigablemente, porque atenta contra la relación con el Señor. Tercer lugar, voy a tratar un poquito más rápido. Tomamos cautivo todos pensamientos que contradicen el conocimiento de Dios y los llevamos a que se sometan al gobierno de Jesucristo. ¿Qué viene a la mente cuando piensas tomar cautivo? ¿Qué te imaginas cuando pensás esto? Voy a tomar cautivo a alguien. ¿Un cafecito, una charla de por medio y un acuerdo? Sí, ¿cómo no? ¿Voy a ir esclavo de usted? ¿Qué es tomar cautivo? Es usar ¿qué cosa? La fuerza, la autoridad. Es tomar prisionero. Ni más ni menos arrastrarlo y llevarlo cautivo. Cuando hay citaciones del juez, viene una cartita perfumada con florcita y dice, cuando usted tenga ganas y se siente con ánimo, venga y comparezca. O le dice, intimo a usted a presentarse en un lapso de tantas horas, si no será llevado por una limusina perfumada, llena de gente tirándole pétalos de rosa, así dice, por la fuerza policial, o por la buena, intimación. Saben, hermanos, el apóstol Pablo nos enseña de que todas estas cosas que hacen que nuestro Dios sea ocultado de nuestros ojos o separados de nuestro conocimiento, porque la idolatría, el paganismo, todo lo que es parte y tarea engañosa de este sistema mundo se ha puesto delante, no debe ser tratado con misericordia, sino usando las armas poderosas de Dios para derribarlos, para destruirlos y para llevarlos cautivos bajo la obediencia de Cristo, que se sometan a la obediencia de Cristo. Eso significa aniquilar mis emociones, porque a veces yo quiero ser más misericordioso que Dios y yo quiero ser más bueno que Dios. Ahora, hablemos entre nosotros. Cuando alguien tiene un corazón entregado a un ídolo, es porque el ídolo le gusta, ¿sí o no? Porque ese ídolo le atrae, le gusta, se satisface. Hemos nombrado la comida, la moda, la televisión, un equipo de fútbol, internet, los hijos, el esposo, la esposa, la familia, el trabajo, el dinero, son ídolos. Y si los mencionamos es porque un ídolo ocupa el primer lugar en su vida, que toma todo el tiempo de su vida, que toma toda la fuerza de su vida, que toma todo el dinero de su vida, que toma el primer lugar, pero ese ídolo no es Dios. Entonces el ídolo es algo que me gusta. Si yo soy consciente de que no vengo a la iglesia porque hoy juega la final, mi equipo, no puedo. Y una mentirita podemos zafar, ¿no es cierto? Un dolor de cabeza, un vómito, un ataque al hígado, podemos zafar. Pero fíjense en ustedes, hermanos, que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Y vamos a rendir cuenta a Dios, no a nosotros mismos. Ahora fíjense en ustedes que si el Espíritu Santo te dice, hey, este es un ídolo, tenés que violentamente destruirlo de tu corazón y sacarlo ya.
Si te convence, lo vas a hacer, pero te dice cómo terminar. Llevándolo, ese pensamiento, a que se someta a Jesucristo. Porque si ese pensamiento se somete a vos, vas a estar en la iglesia viendo el fútbol para todo. Amén, hermano. ¿Se entiende? Si ese pensamiento depende de nosotros, porque me gusta, porque lo amo, porque mi yo se siente solo sin Él, lo voy a volver a poner en su lugar, como a Dagón. ¿Se da cuenta? Pero si yo lo llevo bajo la obediencia de Cristo, mi vida está en Él. Y yo puedo ser libre de eso. Un ídolo es tan adictivo que lleva un tratamiento. ¿Se acuerda cómo Dios obró para sacar al pueblo de Israel de Egipto? El brazo desnudo de Dios, obrando de una forma increíble. Esas 10 plagas son 10 señales que hasta Faraón se volvía loco, no podía entender qué Dios era que hacía todo esto. Y salió el pueblo, y apenas salió el pueblo empezó a murmurar. Claro, ¿para qué nos saca Dios de Egipto? Para hacernos que los egipcios nos maten en el mar. Tenemos un monte, otro monte, y el mar adelante, y el pueblo del ejército de Faraón aquí nos va a matar. Y ya estaban murmurando, no habían recién salido. Y que no hay agua, que no hay comida, que no hay cebolla, que no hay melones. Eso decía la palabra. No tenemos tumba. Allá teníamos tumba, aquí no tenemos tumba. Un pueblo difícil, ¿no? Con todo lo que Dios había hecho. Ingrato, difícil, cabeza dura. Y cuando habían ellos recibido la libertad de Dios, dice Dios a Moisés: subí al monte, voy a mostrarte el diseño del tabernáculo porque yo voy a estar con ustedes. ¡Wow! Eso era lo mejor que podía pasar. La presencia de Dios prometida iba a estar con ellos en el tabernáculo, iba a ser un arca. La presencia de Dios de día era una columna de humo, de nube para guardarlo del sol, dándole sombras a ellos, y de noche era una columna de fuego porque el desierto se hacía muy baja temperatura y aparte lo servía para calor y para luz. Pero Moisés demoraba en bajar. ¿Y qué hicieron? Hagámonos dioses. El pensamiento que estaba cautivo en Egipto, ¡bluc!, volvió a salir. Y se hicieron un becerro de oro. Y lo peor es que Aarón dice, cuando ya estaba hecho el becerro de oro y empezaba la adoración, Aarón quiso arreglarlo. Dice, bueno, vamos a hacer un altar para Jehová. No vean un becerro ese, vamos a hacer para Jehová. Peor, ¿no? Como se hace hoy en día. Se utiliza cosas paganas, cosas mundanas, cosas sacrificadas a los demonios y lo metemos, es para el Señor. Idolatría. ¿Cómo destruimos lugares altos? ¿Qué significa lugares altos? Es la misma palabra altivez. La que leemos aquí, altivez, en el Antiguo Testamento son conocidos como los lugares altos. Levítico 26:30 dice: destruiré lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. ¿Qué vemos nosotros acá? Un Dios justo, celoso, y que la idolatría provoca la ira de Dios. ¿Escuchó? Provoca la ira de Dios. En el antiguo pacto era muy común ver los juicios de Dios inmediatos. ¡Pum! Morían. Pero en este nuevo pacto no nos morimos ninguno. ¿Qué estará pasando? ¿Se habrá olvidado Dios? No. Dios no se contradice. Hechos de los Apóstoles dice que Dios ha determinado
un día, el que Él juzgará a todos con justicia y con verdad por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué encontramos? Que Dios no le importa de mis ídolos. Sí. ¿Y la ira? Romanos dice el capítulo 2, versículo 5, por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira, cuando Dios manifestará en su justo juicio y revelará los pecados de los hombres. Dios primero se refirió a los lugares altos, porque en la ley levítica, después de que hubo recordado a los de Israel las bendiciones que serían suyas si le obedecían, si ellos desobedecían, serían llevados a la idolatría de los pueblos paganos. Por lo tanto, esta advertencia general se convirtió más adelante en una profecía específica en la cual la realidad fue llevada a cabo por el siervo de Dios llamado el rey Josías. Fue uno de los que hizo la obra más clara. Es la figura y la tipología de Cristo, cumpliendo con la palabra de Dios y derribando y sacando todos los altares paganos, y aún hasta los huesos de los brujos los desenterró y los quemó. Eso es una conversión radical, la que es la tipología de Cristo cuando hace nuestras vidas. No podemos ser templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este, como decía la profecía de Jeremías, pero están llenos de abominaciones. No se puede. Estamos en un proceso en el cual la misma palabra nos va purificando y nos va santificando. Pero no puede haber una fusión entre las tinieblas y la luz. Y justamente la sutileza de Satanás es llevar a la adoración de lo oculto, disfrazado como si fuera verdad. Venga el jueves que viene, ¿sí? Números capítulo 33, versículos 50 al 52, dice así: allí, en la llanura de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y dile que una vez que crucen el Jordán y entren a Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos sus ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos. Fíjense ustedes la orden clara y precisa del Señor. Esto está en Números 33, 50 al 52. Sacan todo, apenas entren, saquen todo. ¿Saben qué es eso? Cuando Cristo vino a nuestra vida, nosotros entramos a Canaán. Cristo, nuestra tierra prometida. Él es el que fluye leche y miel. Es la mejor posesión, herencia adquirida es Cristo en nosotros. Pero cuando llegamos a Cristo, saca todos los ídolos, saca todas las imágenes, todo lo que te imaginaste. Deberán expulsar del país a todos sus habitantes, deberán destruir todos sus ídolos, las imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales, dice el Señor, que arrasen todos sus santuarios paganos. Sí, Señor, voy a sacar todo eso, pero la Navidad no. Tengo un Papá Noel así que baila cuando le pone música, lo tengo en mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿Es que tiene que ver todo eso? ¿Sabe que Papá Noel era un invento de la Coca-Cola? ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? La palabra de Dios siempre fue muy clara, siempre. Cuando entren en la tierra prometida, dijo el Señor, destruyan los lugares altos, destruyan la altivez, destruyan sus santuarios,
todo lo que fueron construidos en las cimas de la montaña. ¿Y saben que había en las cimas de la montaña, en los lugares altos? ¿Saben que había en todos esos lugares altos? Y después lo pueden leer ustedes. Árboles frondosos. ¿Sabe qué significa árboles frondosos? No tan solo árboles llenos de hojas, sino que eran árboles adornados, consagrados. Paganismo. Pero esto es una vaca sagrada. ¿Sabe qué son vacas sagradas? Hay cristianos y hasta reformados, pero no me toque la Navidad. Y con la excusa de que es para evangelizar. Bueno, pero no se disfrace de Papá Noel. No haga cosas que no tienen sentido. Somos llamados a obedecer al Señor. Diga conmigo, Dios hace hamburguesa con mi vaca sagrada. Cuando Dios ordena, no importa cuál es tu vaca sagrada. Fuimos llamados para obedecer. Lo que podemos ver acá es que la elevación física de los lugares altos era un símbolo de tentativa de parte de la gente de querer acercarse a Dios basada en sus propias ideas, en sus propios medios y no base a lo que Dios requería. Él dijo claramente cómo quiere que le adoren. ¿Se acuerda el paganismo metido dentro de Samaria? Y Jesús dijo, es necesario pasar por Samaria. Y en un momento de la conversación, la mujer samaritana le dice, ¿y dónde se debe adorar a Dios? ¿En el monte o en este monte? Y Jesús dijo, ni en este monte, ni en este monte. Porque la hora es, y ahora viene, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No puede faltar uno de estos dos ingredientes para que sea una adoración correcta. Yo no puedo decir que adoro en espíritu cuando adornamos a la iglesia llena de Nimrod y Semiramis y Tamuz y el dios Odín. No podemos, porque no es verdad, no es bíblico. Esto cuando enseñé hace unos años atrás se nos fue gente de la iglesia, porque era una vaca sagrada. Era una vaca sagrada. ¿Quieres recordar el nacimiento de Jesús? Recuérdelo todos los días. Porque es Dios el que vino a este mundo, se encarnó. ¿Y quiere encontrar salvación? Recuerde su muerte todos los días. Porque Él murió, usted vive. Y yo vivo para siempre. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿sí? La orden era clara. La orden era precisa. Dios es claro. Apenas entren, destruyan todo. ¿Por qué? Porque el único que se debe adorar es a mí, dice el Señor. Al único que tienen que adorar es a mí. Así que Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Por eso, Dios habló claramente. Pero desafortunadamente esta simple directiva de Dios de demoler los lugares altos, como veremos en estos textos, primero debemos mostrar que Josué, el sucesor de Moisés, el gran hombre de Dios, el que los introdujo a la tierra prometida cruzando el Jordán, tampoco demolió los lugares altos. Josué tampoco lo hizo. Tampoco los hizo ninguno de los jueces. Seguían estando en los lugares altos. Tampoco el rey Saúl, el rey de Israel, no solo no lo demolió, sino que murió incluso así encima de un lugar alto. Allí fue y murió. ¿Se acuerdan cuando se tiró arriba de la espada? Cuando leemos la palabra, murió arriba de un monte. Según de Samuel 1:19 dice, ¡ay Israel, tu gloria! El rey Saúl yace herida en las alturas de los montes. Esto quiere decir en lugares altos. Ahí murió. No lo destruyó.
Inclusive en los tiempos del gran rey David, tampoco fueron demolidos los lugares altos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2 dice: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. David todavía no había edificado la ciudad de Dios. Entonces el pueblo todavía seguía en su reinado edificando en lugares altos. Primera de Reyes, vemos que tampoco Salomón, el hijo de David, el hombre más sabio de toda la tierra, no solo no los quitó Salomón, sino que con el tiempo los restableció como lugar para adorar deidades paganas. ¿Nunca se preguntó por qué el rey Salomón no figura en Hebreos 11 como la galería de los hombres de la fe? Porque terminó en apostasía. Tantas esposas que tenía, tantas mujeres, pero todas paganas, todas tenían sus dioses. Primera de Reyes 3:3 dice: Salomón amaba al Señor y cumplía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos, a los lugares altos, para ofrecer sacrificio y quemar incienso. Así que este problema que los vemos hoy ya venía, ¿no? Todo un tema, los lugares altos. Las consecuencias que Salomón hizo en cuanto a la palabra de Dios demostraron ser desastrosas. Terminó en apostasía y su gran sabiduría se convirtió en locura cuando él se dedicó a los dioses paganos de sus esposas, a pesar de que él había sido advertido puntualmente de parte de Dios contra ellos. Segundo de Reyes 23:13 dice así: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén y a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los idóneos. ¿Quién lo hizo? Salomón. ¿Qué más? Al dios Quemos, que es ídolo abominable de Moab. Y también al dios Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea que Salomón se dedicó a levantarle templos en los lugares altos. Consecuencias que se ven. Ahora le hago una pregunta: ¿ha cambiado Dios? ¿O es el mismo Dios de la Biblia que nosotros vemos en cada historia? Es el mismo. Yo no cambio. Sigue siendo un Dios santo, justo, celoso. Y nos escogió para ser suyo, que la adoración sea para Él, que la gloria sea para Él. Después de su muerte, la muerte de Salomón, Roboam, su hijo, entró en conflicto con Jeroboam, división del reino, y el reino se fracturó. Y Jeroboam llegó a ser rey de Israel y condujo a todo el pueblo a la idolatría y a levantar tabernáculos y becerros de oro en Betel. Cada vez iba peor, ¿no? Porque ¿sabe qué hace la idolatría? Afecta a nuestras generaciones. Ese es el segundo mandamiento. Porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación, destruyéndolos porque me aborrecen. Fíjense ustedes de que es muy importante evaluar nuestro corazón. Y como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y como dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, Dios, y prueba mi corazón, y ve mis pensamientos. Y si hay caminos perversos, por favor, guíame por senda recta. Esa debe ser tu tarea. ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién ocupa el lugar preeminente en tu vida?
¿Es Cristo o son los ídolos de tu corazón? Yo creo que ya para el jueves ya va a llegar con todas las ganas de escuchar lo que viene, ¿no? Pero necesitamos entender el carácter de un Dios, un atributo del Dios celoso, un Dios que nos quiere para sí mismo. Ahora, en vez de ser fiel al mandato de Dios, que indicaba que solamente los levitas fueron los sacerdotes, Jeroboam incluso permitió que cualquier persona que quiera ser sacerdote podía hacerlo. Mire hasta dónde llegaba la apostasía. Cualquier persona. Por lo tanto, por medio de esta clase de abominación, toda esta idolatría, un hombre no identificado por Dios se levantó y profetizó diciendo que un hombre iba a destruir todo lugar alto y sobre este rey futuro llamó su nombre Josías. Y esto se cumplió. En 1 de Reyes 13, 2 y 32 dice: aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Esto dijo el profeta que no tiene nombre, uno que Dios mandó, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que quemaron sobre ti incienso, y sobre ti quemarán sus huesos, los huesos de los hombres. Versículo 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces de la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Profetizó con nombre: Josías. El rey Asa, nieto de Jeroboam, era un buen rey de Israel. En la Biblia usted va a notar 1 que hizo lo bueno y 3 que hicieron lo malo. ¿Sí? Y el que hizo lo bueno dice: y su madre fue tal, ¿no es cierto? Y lo que hizo en lo malo, ¿para qué vamos a nombrar a la madre? Pero fíjense, Asa era un rey bueno, que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, pero tampoco él quitó los lugares altos. Pero él es uno de los pocos reyes de Israel y de Judá que fueron descritos como reyes buenos, a excepción del hecho de que no pudieron quitar los lugares altos. Esto demuestra la gracia y la misericordia del Señor, que a pesar de que no quitaron los lugares altos, Dios los seguía protegiendo. Pero vemos nosotros más adelante, 1 de Reyes 15, 14, vamos a verlo rapidito. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová en toda su vida. Asa era un rey bueno, pero dice: sin embargo, los altares, los lugares altos no fueron quitados. Pero con todo eso, Asa fue de corazón perfecto para con Jehová. El capítulo 22, versículo 43 dice: y anduvo Josafat todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. O sea, ¿qué está diciendo? Que también Dios ve a aquellos que son fieles al Señor, pero todavía no han quitado los lugares altos. Es como que hay algo pendiente. Es como que hay algo que no tienen que pasar por alto. Solamente estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios, pero ¿qué dio la orden el Señor? Destruya los lugares altos para que no se idolatre a nadie más, que se adore solamente a Dios, a Jehová de los ejércitos. Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 3, vemos nosotros que después de Josafat hubo una serie de reyes que tampoco pudieron quitar los lugares altos. Ahora, qué fácil es ver el poder, qué fácil es ver el poder del ejemplo. Lo que hizo el rey, lo que no pudo hacer el rey,
para que ellos hagan lo mismo. Ahora, fíjense ustedes, Segundo de Reyes 12:3 dice, con todo esto los lugares no fueron quitados porque el pueblo aún seguía sacrificando y quemaban incienso en sus lugares. El capítulo 12, versículo 14 dice, con todo esto los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. El capítulo 15, versículo 4 dice, y con todo esto los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo seguía sacrificando. Fíjense en todo el tiempo. Seguían estando de generación en generación, año tras año, familias tras familias. Me pregunto yo, ¿será usted el que diga, no, basta, yo voy a obedecer al Señor? ¿O va a seguir haciendo las mismas tradiciones? Las mismas costumbres. No se dejen engañar, dice Pablo, por filosofías, tradiciones, costumbres, y no según Cristo. Capítulo 16, versículo 4 dice, asimismo, Acaz, el rey de Judá, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados, debajo todo árbol frondoso. Segundo de Reyes 17:11 dice, y quemaron allí incienso todos, en todos los lugares altos, a la manera que las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Dios. Si dejamos pasar el tiempo, más ofendemos a Dios. Samaria era un lugar en particular notorio por mezclar justamente las adoraciones paganas con la adoración a Jehová. Y eso es lo más peligroso. Mezclar, fusionar. Eso se llama sincretismo. Un poquito de acá y un poquito de acá. A ver qué sale. Uy, esto es para ti, Señor. No. Dios ha determinado cómo se debe adorar al Señor. Así es que nos recuerda lo que hizo Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿sí? Pero ¿qué vemos? Los únicos reyes realmente que consiguieron hacer el trabajo que Dios había mandado fue Ezequías y el rey Josías. ¿Qué tenían ellos que lograron hacer que los demás no lo hicieron? Porque ellos pudieron. Amados hermanos, no se olvida que dice que la palabra de Dios dice que Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en sabiduría. Jesús, cuando era niño, mostró a los 12 años que conocía mucho de la ley, conocía mucho de la Torá. Jesús conocía mucho de Isaías, de los profetas, de los reyes. Jesús era una persona que se paraba en las sinagogas a leer y se admiraban de su sabiduría. Sí, Él es Dios, pero también la función de su Padre, que no se nos muestra mucho en la Biblia, sabiduría y gloria de Dios, ha sido muy determinante, porque José enseñaba a Jesús muchas cosas. Lo habrá puesto en su pierna a enseñarles las historias de los reyes, a leerles las crónicas de los reyes. Jesús también conocía lo que hizo Ezequías y lo que hizo Josías. Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés. Ahí le estaban adorando todo. ¿Es que este le hizo Moisés? Pero están adorando una serpiente. Ezequías la destruyó. Porque hasta entonces se quemaba incienso los hijos de Israel por esa fusión. Pero el rey Josías es el rey que mejor hizo el trabajo de derribar los lugares altos. Era aquel a quien se había profetizado hace muchos años. ¿Se acuerdan que él dijo que iba a hacer? Entonces, como hemos leído en 1 Reyes 13, 32 y 2 Reyes 23, nuestro gran
muestra un gran detalle de todo lo que hizo Josías para llegar a la raíz de las prácticas idólatras y destruirla hasta lo último vestigio de ella. Que dice 2 Reyes 23, 4 y 5. Dice: luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Muy bien, según la Biblia, ¿quién es el templo del Señor? La orden es esa. ¿De dónde empezamos a arrancar idolatría? ¿De dónde empezamos a arrancar paganismo? De mí mismo. Porque es casa del Señor. Lo que hizo Jesús con el látigo. Primera vez que se lo vio violento al Señor, ¿no? Con un látigo. Mi casa será llamada casa de oración. Y dijo: el celo de tu casa me consume. Es el celo de un Dios santo. Pregúntese, ¿es usted un templo, pero que está lleno de cosas que no pertenecen a adoración al Señor? Dice el versículo 5: también destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso sobre los altares paganos, o sea, los lugares altos. Tanto que las ciudades de Judá como Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al dios Sol, a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y desde Geba hasta Berseba y los eliminó. Eliminó santuarios paganos de esos lugares altos y donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué el gobernador, que estaba ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Versículo 19. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Y finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes que habían en ellos, y encima de ellos los quemó sus huesos. Entonces regresó a Jerusalén. Una milicia bélica. Es una guerra de altares. Es una guerra de dioses. Es una guerra de adoradores. A eso estamos llamados. No a practicar todo tipo de corriente de este mundo. Algunos relacionan como: ¡ay, qué hermoso! Porque es una reunión familiar. Saca los ídolos del corazón y te vas a dar cuenta qué es lo que Dios abomina. Josías entonces fue el representante de Dios, el que cumplió la palabra del Señor hablada anteriormente. Josías claramente es un modelo de Cristo, el rey que amaría tanto a su Dios, lo suficiente como para hacer el trabajo más duro de quitar los ídolos y los lugares de adoración idólatras que había en el corazón del hombre. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Es fácil quizás imaginarse cómo el joven Jesús, leyendo sobre Josías, habría internalizado su corazón, viendo la vida de este rey que había dejado todo para obedecer al Señor. Nuestro Señor se representaba como la obediencia al Padre. Él vino para cumplir la voluntad del Padre, dice. Yo vine a hacer tu voluntad. Por eso, hermanos míos, Jesús lo demostró, haciendo algo más que Josías, mucho más, subiendo a la cruz del Calvario, para que todas nuestras rebeliones, iniquidades, pecados, idolatrías y maldiciones sean clavadas en Él, crucificadas en Él, para nuestra redención.
Segunda de Crónicas 33:17. Dice: pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Dios. Bueno, yo sé que el arbolito no tiene nada que ver. Yo sé que el 25 de diciembre no nació Jesús. Yo sé que tiraron unos cohetes, bueno. Yo sé que el calzón rosa no tiene nada que ver, pero bueno, es una costumbre familiar. Es algo que nos gusta hacerlo a todos. Aparte nosotros el corazón recordamos como si fuera que, pero no es. No es. Si mi cumpleaños es en enero y me festejan en julio, hermano, creo que el error, ¿no es cierto? No es mi cumpleaños. ¿Vamos bien? Llegamos a la última hoja. La Reforma Protestante hizo muchas cosas conforme a lo que Dios quería, para restaurar las verdades que se habían perdido por generaciones. Pero los reformadores, no todos consiguieron eficazmente el trabajo. A muchos de ellos no le permitieron llegar, lo mataron. Pero claramente mostraron intención de que había que volver a la fuente, que había que recuperar la verdad bíblica. Y la Iglesia romana se encargó de distorsionar todo. Pero saben, hermanos, nosotros tenemos un legado. Nosotros tenemos una tarea restante. Somos la iglesia de este tiempo final, que tenemos una gran responsabilidad. Somos llamados a ser fieles a nuestro Dios. Somos llamados a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo llamados a poner todo nuestro esfuerzo por destruir esos lugares altos de nuestras vidas y de nuestras reuniones. Volver a la palabra, volver al diseño original del Señor. Pero para esto es necesario destruir fortalezas que están llenas de argumentos falsos, mentirosos. Necesitamos derribar altivez, derribar nuestro ego, nuestro orgullo, y debemos llevar cautivo, someter esos pensamientos, todos esos pensamientos, someterlos a la obediencia de Cristo. Guste o no, hermanos, estamos trabados en una gran batalla. Estamos luchando. Pero claramente dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, que son las autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, y dice, contra los espíritus de los lugares celestes. ¿Sabe qué significa esto en la Biblia King James? Contra los espíritus o señores de los lugares altos. Y eso está. Por eso el Señor nos habla y nos trae la convicción de que no estemos envueltos y enredados en la idolatría. Es interesante notar esta frase, lugares altos. Ocurre aquí también en el contexto de la guerra espiritual. Quizás esto nos ayude a entender por qué Dios quería que nosotros quitemos los lugares altos, pero lo hagamos como forma de milicia, de guerra. No se puede tratar amigablemente a ideas que vienen de Satanás para destruirte y para separarte del conocimiento de Dios. Quería dar esta introducción hoy para que sea mucho más comprensible, pero la historia misma, la palabra, e incluso los que tienen acceso a los diccionarios. Hoy tenemos la posibilidad de tener diccionarios online, pero por ejemplo el diccionario británico, la enciclopedia británica, dice claramente lo que es la fiesta de la Navidad.
una adoración pagana a deidades en Europa, el norte de Europa, un dios pagano, Odín, y el sur de Europa, conocido como la fiesta de la Saturnalia, una fiesta a Saturno, no tenía nada que ver con Cristo. Vamos a ver algunos conceptos claros en la palabra que se muestran todo lo que es la adoración a deidades, dioses falsos, disfrazado con todo esto. Pero no tan solo vamos a quedarnos en la Navidad, sino que vamos a ver muchas otras cosas más que nos va a ayudar a nosotros a depurar o a destruir fortalezas y lugares altos, y se va a dar cuenta usted, hermano y hermana, y escuche lo que le digo, que va a ser mucho más rápido empezar a conocer al Dios que adoramos cuando quitamos esa separación de la idolatría. Les aseguro que esto es verdad. Amén. Perdón si le hinqué la vaca sagrada a algunos, pero la palabra es la que nos rige, la Escritura. Amén. El jueves que viene vamos a hablar si un cristiano debe celebrar Navidad o no. ¿Es Navidad una fiesta pagana? Yo sé que hay muchos hermanos que me aman, que no les gusta esto, pero bueno, quiero agradar a uno solo. Y si hay alguien que me demuestre bíblicamente lo contrario, lo voy a aceptar y voy a considerar. Pero no lo hablo con orgullo, lo estoy hablando simplemente con temor al Señor. Creo yo que si nos depuramos de cosas que no deberían estar, creo que empezaríamos a hacer la iglesia que Dios planificó. Por lo menos adorando todo al mismo Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por la gran victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Y porque Él venció, somos llamados a ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Y sabemos, Señor, que la oración intercesora de Jesús fue tan clara que dijo expresamente: Padre, no te ruego que los quites de este mundo, pero sí que los guardes del mal. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, nuestras leyes no son de este mundo, sino celestiales. Y nuestras sanas costumbres son celestiales. Nuestras intenciones y nuestra manera de adorar es como tú lo has establecido. Pero ayúdanos a reconocer ídolos en nuestro corazón, para que violentamente los arranquemos de nosotros. Porque son argumentos diabólicos para destruirnos y separarnos de tu conocimiento. Gracias por tu palabra, que es pura y que es expuesta y expresada, Señor, por tu Espíritu Santo con tanta claridad que ahora lo podemos ver. Y te damos gracias por esto. Señor, la intención no es ofender a nadie, pero así como tú nos quitaste los velos a nosotros, ayudar a otros también a que adoren a Jesucristo, al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendice, amados hermanos.